y bienvenidos a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de todo lo que está sucediendo en el área de People, trending topics, temas que a nadie le gustan, sobre todo que incomodan, y lo hacemos de una manera divertida, transparente y busco que sea lo más irreverente posible. Yo soy Vadi Rebollado y espero que de aquí te lleves algo que te sirva o que te entretenga. Y no se te olvide seguirme en redes sociales, ya sea en YouTube o Spotify, y darle a suscribirte a la campanita para que te recuerde cuando sale un episodio todos los jueves. O sígueme por Instagram en People con dos grandes razones. ¿Listos? Empecemos. Hoy quiero hablarles de una de las... Bueno, es un tema que quizás por ruca se los quiero platicar o lo he notado, me he percatado más de esto. Pero más bien lo hablo por cómo he visto la dinámica del mercado, cómo ha cambiado. Vamos a una velocidad nunca antes vista en cuestión de dinamismo, desarrollo de tecnología, cambios en los sectores económicos, políticos, en fin, nunca habíamos vivido algo tan dinámico, ¿no? Y de lo que lo quiero hablar es de una de las grandes trampas que creo yo que existen en el área de atracción de talento, de reclutamiento. Y es que hay muchas empresas, no es que la mayoría todavía, siguen contratando como si el futuro fuera una réplica exacta del pasado. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas empresas que siguen obsesionadas por el contenido del currículum, con los años de experiencia que trae la persona, con los cargos anteriores, con la empresa o de qué empresas viene, ¿no? Qué posiciones, a quién reportaba, cómo si ya hizo exactamente lo mismo antes, entonces obviamente lo va a poder reaplicar aquí. Y sí, todo esto es sumamente válido. No estoy diciendo que ya dejemos de hacer currículum, no. Pero creo que ya no alcanza. Creo que el currículum es una pequeña, pues una entrada, una tarjeta de presentación, pero todo lo que he visto que recae en él, como antiguamente, o como continuamente, o todavía lo seguimos haciendo, creo que ya está perdiendo un poco de énfasis, porque el set de habilidades que se están necesitando ahora, creo que han cambiado. El negocio no necesita solamente gente que pueda repetir lo que hizo, necesita gente que pueda resolver lo que viene, ¿no? Y gente que pueda aprender rápido, ¿no? Eso es a lo que me refiero con diferentes skills, es aprender rápido a desaprender, a adaptarse, a conectar puntos, a entender el negocio y cuestionar procesos, a tomar decisiones con información incompleta o con toda la información que se nos provee ahora, que es infinita, construir capacidades para un contexto que cambia a cada rato. Es ese tipo de personas que necesitamos, obviamente con cierto conocimiento, pero el conocimiento puede ser tan, llamémosle, básico, como el que te da el terminar una carrera, como el que te dan 25 años de experiencia en otros sectores, en otros ámbitos y en otras épocas. Creo que ya el foco no tiene que ver ni con edad, ni con años de experiencia, ni plug and play, ¿no? Y esto va no nada más para esas empresas multinacionales, sino también aplica para las startups, para las scales. La pregunta ya no debería de ser solo ¿qué ha hecho esta persona, no? La verdadera pregunta debería de ser ¿qué puede aportar esta persona al futuro que la empresa dice que quiere construir? Porque este dinamismo del que hablé al principio es la que está dirigiendo a estas empresas, los nuevos objetivos. Porque si seguimos reclutando para el negocio de ayer, no debería de sorprendernos cuando el talento no puede sostener el negocio del mañana. Porque aunque ya lo hizo
créanme, el famosísima persona de eso yo ya lo hice, eso ya lo probé, eso no sirve, es pura mierda, eso sí, lo hiciste, lo trataste, pero eso fue hace años. Las cosas han cambiado. El negocio, la política, la geopolítica, la economía, la situación, los objetivos, todo ha cambiado. Entonces también los factores han cambiado. Y hay que entender que lo que se busca son ese set of skills, no necesariamente el que ya lo haya hecho. Y bueno, no quiero que aquí empecemos con jitomatazos porque estoy diciendo que el CV no sirve. Al contrario, créanme, yo soy la primera en estar siempre shineando mi CV. Pero el CV es una fotografía del pasado, ¿no? Al final eso es lo que es. Y sí ayuda, claro que ayuda. Eh, Al final nos ayuda a entender un poco esa trayectoria, ¿no? Y en dónde y qué problemas tuvo, pero depende también de cómo se escribe. Y ahora con la inteligencia artificial puedes llegar a tener unos CVs que son casi copy-paste del job description. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es colocarnos, ¿no? Pero aunque es importante saber dónde ha estado, qué responsabilidades ha tenido, qué resultados ha dado, etcétera, el problema es cuando el currículum se vuelve el oráculo corporativo, ¿no? Porque muchas empresas leen el CV como si ahí viniera la bola mágica, ¿no? El futuro, el tarot de la persona. Ven empresas famosas, ¿no? Ven nombres ahí rimbombantes, que tiene un MBA, palabras chingonas así como que transformación, estrategia, liderazgo regional, y nada más de leerlo ya empiezan a babear, ¿no? Pero el currículum no te dice si la persona en su momento realmente pensó, si ejecutó, si solo estuvo sentada cerca del proyecto, si le entregaron un equipo poca madre que ya se movía solito, o si sobrevivió políticamente un desmadre porque el que no se mueve sale en la foto. No estoy tampoco, y tengo que hacer estos disclaimers porque si no después empiezan los haters, pero no tampoco estoy diciendo que una persona en atracción de talento no haga su chamba al momento de obviamente rascarle al contenido del currículum, ¿no? Para sacar esta información, que obviamente es muy importante. Pero aún así, y se los digo por experiencia propia, les cuento con una mano la gente que me ha entrevistado a todos los niveles. Estoy hablando cuando yo era gerente, cuando yo era supervisora, cuando yo era senior manager, dirección, chief, en todos los niveles. Les cuento con una mano la cantidad de entrevistas que han sido de calidad. La mayoría lo que hace es hacer preguntas que le ayuden a asegurar que lo que le pidió el gerente lo haya yo hecho, o lo conozca, o lo tenga, o lo haya manejado de alguna manera. En realidad no buscan más allá. Y perdón, al que le quede el saco que se lo ponga, esto no va dirigido a nadie en particular. Pero el CV te dice dónde estuvo alguien, ¿no? No necesariamente te dice qué tan útil va a ser cuando el negocio cambie, cuando el presupuesto se corte, cuando el cliente se enoje, cuando el equipo se rompa o cuando el mercado te dé una cachetada, ¿no? Ese es el tipo de información que debemos de tratar de conseguir porque son las habilidades que en realidad nos van a servir pues para seguir con el negocio. Pero también hay que entender, ¿no? Hacia dónde va el negocio. Yo el civil, el currículum lo veo como el trailer de una película. Pero todos sabemos que hay unos trailers poca madre
que dices, no mames, está buenísima la película, si tengo ganas de ver. Y vas y te sientas 2 horas a pedir que te regresen tu dinero, güey, porque te arrepientes totalmente de lo que estás viendo, ¿no? Pero muchas empresas siguen usando el currículum como filtro principal y no debería ser así porque les da una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque viene de tal empresa, porque tuvo tales títulos, porque manejó tales cosas, etcétera. Pero no necesariamente predice cómo va a operar la persona, ni tampoco entendemos que aunque ya lo haya hecho allá y lo haya traído, los factores aquí son diferentes. Tienes diferente madurez de la organización, diferentes líderes, eh, diferente caos, diferentes procesos. Aunque a veces sí, a veces puede ser el mismo pinche caos y pues hay ni cómo ayudarte, pero en general los factores son diferentes. Mi esposo, siendo maestro, me decía que en donde él trabajaba, la organización que lo compró a la escuela, les decía todos los años, es que, ¿cómo le hacemos para subir el promedio de calificación final cada año? Pero por Dios, si te cambian a los niños cada año, ¿cómo chingados vas a subir el promedio si no sabes cuál es la base, no? Eso es lo mismo aquí. Yo pude haber estado en un lugar en donde las circunstancias eran tales, el problema era tal, etcétera, etcétera. Yo tenía, sabía, manejaba, poder. Hicimos grandes maravillas, hicimos grandes logros. Pero en este negocio yo no sé cómo es la cultura, no sé qué tan jodidos están los líderes, las circunstancias dinámicas van a ser diferentes. Puede ser el mismo producto, pero eso no quiere decir que sean las mismas, el mismo entorno, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y lo digo más como un watch out, no lo digo como un, no lo tomen en cuenta, ¿no? El CV. El reclutamiento moderno debería de usar el currículum como un punto de partida, no como una sentencia final. Entonces, preguntas que deberíamos de hacernos sería, ¿qué hizo directamente la persona, ¿no? ¿Qué aprendió cuando algo salió mal? ¿Qué capacidad demostró que nos sirve para el futuro de esta empresa? ¿Qué evidencia hay de que puede adaptarse a diferentes circunstancias o a un negocio distinto? Eso es lo que nos debería de, o son las preguntas a donde deberíamos de llevarlas. Y ojo, sí, un comportamiento del pasado es mucho más probable que se repita en el futuro, pero hay que saber hacer esas preguntas y saber rascar. Acuérdense, el currículum, y sobre todo ahora, nos ayuda mucho la inteligencia artificial a hacerlo. Pero eso no significa que lo que esté en ese currículum es en realidad lo que ha sucedido, o lo que se tiene, o lo que se sabe, o lo que se puede hacer. Antes de abrir una vacante, la empresa debería de preguntarse qué futuro estamos contratando. Porque muchas veces, eh, o más bien casi siempre, el área de reclutamiento recibe una requisición como si fuera pedido de supermercado, ¿no? Necesito un gerente de ventas, necesito un HRBP, necesito reemplazar a Juan porque ya se me acaba de ir. Y lo único que hacen es, se copia la descripción de puesto de esta persona anterior, ¿no? Se le cambia la fecha, se le agregan 3 o 4 buzzwords así muy trendy, para que parezca que está actualizado y vámonos, güey, a reclutar. Y el resultado es que terminas contratando para una necesidad de ayer, no necesariamente de hoy. Si tu job description es un copy-paste de hace 3 años, tu proceso de reclutamiento ya empezó arcaico, ya empezamos mal, ¿no? Una vacante no debería de abrirse preguntando solamente qué hacía la persona antes. Hay que hacerse preguntas mucho más específicas, mucho más enfocadas al negocio. Por ejemplo, ¿qué necesitamos lograr de este rol? ¿Cómo contribuye este rol
en los siguientes 12 a 24 meses? ¿Qué está cambiando en el negocio? ¿Qué capacidades nos están faltando ahora como empresa que no tenemos y necesitamos empezar a desarrollar? ¿Qué podemos, o qué, más bien, perdón, qué problemas vamos a enfrentar y todavía no estamos preparados para resolver? ¿Qué habilidades necesitamos construir o solo, y no solo comprar, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento requiere este rol? Ejecucional, transformacional, que para influir, para analizar, para expansión, para control, para innovación, no sé, es entender qué habilidades nos van a sumar, ¿no? Si una empresa está perdiendo margen, quizá no necesitamos solo a alguien con experiencia comercial, sino a alguien que entienda pricing, rentabilidad, eficiencia, segmentación de clientes. Si una empresa quiere transformar cultura, quizás no necesita alguien que organice talleres bonitos con post-its y demás, sino alguien que pueda mover sistemas, alguien que pueda mover sistemas de incentivos, de liderazgo, de accountability, estructura, decisiones, consecuencias, en fin, alguien que en realidad no nada más lo venda, sino que sepa influenciar desde lo más interno, de lo más profundo de la organización para asegurar el cambio. No se recluta para llenar vacantes. Se debe de reclutar para meter una capacidad nueva al sistema y para ofrecer una carrera. A estas personas que se les recluta se les tiene que ver con un potencial de crecimiento, con habilidades que va a poder aportar a la organización y nosotros también qué le vamos a dar. Eso es reclutar talento, eso es reclutar estratégicamente para el futuro y no nada más para llenar la silla de Juan. Cuando la gente entrevista o cuando he estado con managers entrevistando, algo que escucho mucho y son de las cosas que anoto siempre en mi anecdotario, esas frases célebres cuando describen a los candidatos para cuando les pido el feedback. Y utilicé, de las frases que me acuerdo son, le veo potencial, trae buena actitud, se ve con hambre, me dio buena vibra, es muy pilas. ¿Les suena? Porque, puta, a mí me las dicen muy seguido. Y todo eso puede ser muy cierto. No lo desmiento. Pero más bien suena a horóscopo ejecutivo. Potencial en una persona, en un candidato, no es contratar a alguien porque te cayó bien o porque te dio buena vibra o todas estas frases, ¿no? Potencial tampoco es contratar juventud y explotable para que les avientes el cuento de que es que aquí vas a aprender un chingo, porque eso no es potencial, esas son mamadas. Potencial es evidencia de que una persona puede crecer hacia lo que el negocio necesita. La persona en su journey, en su proceso, en su tiempo en la empresa aprenderá y obviamente obtendrá mucho de nosotros y por otro lado nosotros de ellos. Y en realidad creo que eso es lo que hace una gran diferencia para identificar correctamente lo que es potencial. El potencial se puede observar, pero hay que saber dónde buscarlo. No es magia, no es un feeling, no es que la persona tenga ese brillo en los ojos, que es una pinche frase que también deberían de jubilar, como esa de ponerse la camiseta, como me encabronan esas frasecitas pendejas, pero bueno. El potencial se puede evaluar viendo cosas como, y tomen nota, ahí les va.
cómo aprende algo nuevo, cómo estructura problemas, reacciona cuando no sabe, pide información, toma decisiones con datos relevantes o incompletos, cómo recibe el feedback y qué hace con esto, cómo conecta ideas, cómo maneja la frustración, cómo distingue lo importante de lo urgente, cómo se adapta sin perder el criterio. Déjenme les doy un ejemplo. En una entrevista para esta posición que estábamos llenando, tenía yo dos candidatos, los dos, la verdad, muy buenos chavos, muy buenos chavos. Y les hice la siguiente pregunta, es si sabían utilizar una herramienta particular para la parte técnica, en una posición de tech, ¿no? Entonces, si sabían utilizar esta herramienta. Y uno de ellos me dijo, no la he usado, pero puedo aprender. El otro me dijo, no la he usado, pero primero entendería para qué problema de negocio la quieren usar, qué riesgo tiene, qué datos necesita, qué proceso reemplaza o qué proceso mejora y cómo mediríamos si realmente funciona. En resumidas cuentas, si ustedes escuchan la respuesta de ambos, yo creo que los dos tienen una excelente actitud. Sin embargo, uno de ellos mostró su pensamiento, ¿no? Mostró cómo ese proceso, eh, su proceso mental. Y obviamente pues hace todo el sentido, ¿no? La actitud importa, definitivamente. Yo prefiero enseñar que tener a alguien que sepa con pésima actitud. Definitivamente la actitud es súper importante. Pero actitud sin criterio es energía suelta corriendo por la oficina a lo pendejo. Es como tener a alguien estúpido con iniciativa. ¡No mamen! Es lo peor que puedes tener, a un pendejo con iniciativa. Es lo mismo aquí, tener a alguien con buena actitud, pero sin criterio, sin humildad para querer aprender, para entender, para racionar, etcétera, pues it's a waste of time. Lo que las entrevistas tradicionales premian, o sí, a veces premian, es quién es el que mejor cuenta una historia y no necesariamente al que mejor trabaja. Hay personas muy buenas entrevistando. Ya traen sus ejemplos STAR, perfectamente ensayados. Ya sus áreas de oportunidad ya no suenan tan jodidas. Sus logros están inflados y su versión heroica de cada proyecto. Y también hay personas muy buenas trabajando que no necesariamente venden sus experiencias como si fueran TED Talks. Entonces, si la entrevista se queda en cuéntame de una vez qué y hasta ahí, pues estamos más bien evaluando la memoria, la narrativa, la capacidad de autopromoción. ¿Qué sirve? Claro que sirve, porque nos está demostrando con ejemplos algo que le sucedió, que hizo en su momento, entonces estás viendo esa capacidad de raciocinio, de criterio, toma de decisión o lo que fuera, pero entendiendo el contexto, ¿no? Ahora, muchas entrevistas terminan no seleccionando talento, seleccionan gente que se sabe vender. Y de eso ya hice un podcast y no me voy a meter en más detalles, pero cada quien se aprende el rol y su papel en la obra teatral. Y no se trata de eliminar las preguntas conductuales. Creo que las entrevistas por competencias son sumamente efectivas y eficientes. Pero hay que combinarlas. Y créanme, me costó mucho trabajo darme cuenta que sí. Y no estoy hablando de poner situaciones hipotéticas.
porque ahí es en donde perdemos mucho. Cuando pones una situación hipotética de ¿qué haría si? Lo que sucede es que el candidato pues te va a tratar de responder con lo que quieres escuchar, no necesariamente con lo que vaya a hacer. Lo que queremos aprender aquí es entender cómo piensa el candidato, ¿no? Entonces, hay que combinar estas preguntas con preguntas del futuro, de casos reales, de escenarios vivos. Entonces, una vez que ya le preguntamos, ¿no? De cuéntame una vez en que lideraste un cambio, ¿no? ¿Cuál era la situación que hiciste y cómo lo manejaste? Ok, ya sabemos eso. Entonces, preguntas de seguimiento. Mira, esta empresa actualmente va a crecer un 40% en el próximo año, pero los procesos actuales ya están tronando. Entonces, ¿qué es? Llévame a través de tu proceso mental de qué es lo que revisarías primero. Entonces, te lleva de la mano y ahí te das cuenta, ¿no? Sí, qué información busca, qué es lo que analiza, qué es lo que conecta. Puedes hacer preguntas como, si tuvieras que automatizar, ¿no? Parte de este rol, con lo poco que te he comentado o lo que has averiguado, ¿qué automatizarías y qué jamás automatizarías? Entendiendo lo poco o lo mucho que conoces del negocio. Entonces también ahí te da una perspectiva, de nuevo, a través de su línea de pensamiento, ¿no? En fin, por ejemplo, si el negocio te pide velocidad, pero tú ves riesgo operativo, porque estamos en un momento nosotros de escalamiento, pero sabemos que si metemos un acelerador a lo pendejo, la parte que ahorita la tenemos estable y creciendo, pues puede tambalear. Entonces, ¿cómo lo plantearías? ¿Cuál sería tu línea de pensamiento para asegurar el crecimiento y la velocidad, el crecimiento acelerado sin afectar la operación? Entonces, lo que les estás pidiendo al final es cómo piensa la persona, ¿no? También puedes hablar de pruebas de trabajo. No soy fan y les voy a decir de qué no soy fan. He estado en procesos en donde te piden tareas abusivas. Casi te piden que les resuelvas la estrategia anual de la empresa en 3 días y se las presentes. Eso se me hace un gandallismo, una manera barata y culera de pick my brains, como se dice en inglés, ¿no? Desquitarme mi conocimiento de a gratis, porque hay un interés de mi parte, obviamente, para entrar ahí y de ellos para solucionar su pedo. Se me hace lo más gandalla, lo más objeto y lo más culero. Sin embargo, pueden haber pruebas o casos interesantes que se pueden manejar, que sean realistas, respetuosos en tiempo y enfocados en pensamiento. Un caso pequeño, un mini caso, ¿no? Un ejercicio de priorización, un análisis de información completa, una simulación de decisión, en fin, hay que echarle coco y no ser ojetes y más bien que te hagan la tarea porque tú estás de huevón y no quieres hacerlo y nada más posteaste la posición para eso, porque sé que así existe. Lo he visto y lo he vivido. Y he tenido yo que buscar también otras maneras de presentar la información sin que se la roben, ¿no? Entonces, aguas. Yo creo que es muy válido el vivir un caso, pero que sean correctos, que sean justos y que sean inteligentes. Y ahora para cerrar con broche de oro, pisaremos callos, incomodaremos gente, pero me vale madres. Ahí les va. Muchas empresas no pueden reclutar para el futuro, no, simplemente porque no tienen estrategia clara. Entonces, el problema no es talent acquisition. El problema es que el negocio no sabe qué chingados quiere, pero quieren que reclutamiento les encuentre en LinkedIn
al candidato en 3 semanas. Piden perfiles imposibles porque no han hecho el trabajo de definir prioridades para entender qué buscan, qué necesitan. Quieren a alguien estratégico, pero operativo. Lo quieren senior, pero barato. Lo quieren innovador, pero que no cuestione mucho. O autónomo, pero que pida permiso para todo. O con experiencia en empresas transnacionales o grandes, pero que ame el caos de un startup. O una visión global, pero que acepte salario local jodido. O que tenga hambre, pero sin expectativas. O con liderazgo, pero sin incomodar a nadie. O sea, como el gato de Angora. Y este dicho le caga a mucha gente, pero a mí me fascina. Como el gato de Angora. Si se lo meten chilla, si se lo sacan llora. No hay chile que les acomode. Pero, déjenme decir, quieren al unicornio con sueldo de caballo de rancho. Pero para reclutar el futuro, la empresa necesita claridad estratégica. No perfecta, porque eso no existe, pero sí suficiente. Necesitamos saber primero qué quiere construir, ¿no? Y qué debe de resolver, qué capacidades le faltan a la empresa y las necesitamos. ¿Qué roles son los roles críticos? ¿Qué habilidades serán diferenciales hacia donde queremos ir? ¿Qué comportamientos necesitamos reforzar? ¿Qué cultura realmente queremos premiar y permear? No la que dicen las paredes, sino la que en realidad queremos fomentar. Y muchas veces el área de people o de talent acquisition intentan compensar esta falta de claridad del negocio. El hiring manager no sabe definir el rol, no sabe explicar el impacto que tiene, no sabe priorizar las habilidades, vender la oportunidad, evaluar al talento, pero luego te dicen que se quejan de que es que reclutamiento no manda buenos candidatos. Güey, ¿neta? Es enculante, he estado con equipos, he trabajado en el área de reclutamiento, es emputante, porque no tienen ni idea de lo que quieren. Ellos quieren que siga todo igual de como estaba, porque Juanito es el que se fue. Y yo quería a Juanito, porque Juanito sí se la sabía. Y no entienden que si no vamos cambiando, innovando y evolucionando, estamos jodidos, ¿no? Reclutamiento no es vidente. El área de talent acquisition, people, no es vidente, no somos videntes. Si tú no sabes la necesidad del negocio, tú como manager, no esperes que el mercado te lo escupa perfectamente filtrado, ¿no? Y entendamos una cosa, el candidato perfecto no existe. Así que hay cosas que tenemos que aceptar que no va a traer. Pero tú como manager, pues ¿qué crees, güey? Haz tu chamba. Hay cosas que you will have to manage. Hay cosas que tú tendrás que entrenar, desarrollar, guiar, acompañar. No todo. La gente no es plug and play. Porque el entorno es diferente, el negocio es diferente, las necesidades, los líderes, la estrategia, el objetivo son diferentes. Entonces, puta, tomen nota, chingada. Y bueno, señores, ya que me generé varios enemigos, déjenme resumirles el episodio. Reclutar para el futuro no significa ignorar la experiencia, de ninguna manera. Significa ponerla en su lugar correcto. La experiencia pasada es evidencia, pero no es garantía. El CV te da contexto, pero no predice el futuro. Y una entrevista no debería de ser un casting para ver quién cuenta mejor su pinche historia, sino una herramienta para entender quién puede generar impacto en el negocio que viene, que se necesita y para la que lo estás contratando. Porque al final,
Contratar bien no es llenar una vacante. Es decidir qué capacidades estás metiendo a la empresa, estás metiendo al sistema para construir ese futuro de la empresa. Y si no sabes qué futuro quieres construir, entonces el pedo no es una cuestión de reclutamiento. El pedo es un problema de estrategia. Soy Vade Rebollado, espero se hayan divertido. Y si no, pues ya no me sigan, hombre. Pues no me recomiéndenme a quien más gordo les caiga. Nos vemos el próximo jueves. Pórtense mal. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con 2 grandes razones, y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones, o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con 2 grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.